Hola, mi nombre es Antonella Mónaco. Este es mi video tutorial referente a la sociedad, el mandato y otras convenciones sancionadas. Tema número 8. La sociedad. Concepto. La sociedad es un contrato consensue, sinalagmático, perfecto, intuito persona y de buena fe, por el que dos o más personas acuerdan poner algo en común que de ello provengan. Las partes que intervienen se llaman socios. No debe confundirse la sociedad con la comunidad. Esta última no es un contrato, sino un cuasi-contrato. Requisitos. Para que este contrato del derecho de gentes tuviera lugar, era necesario que se reunieran ciertos requisitos. A. Aporte de los socios. Todos debían aportar algo, ya fuera trabajo o dinero. Es una consecuencia lógica y justa del hecho de que todos vayan a repartirse los beneficios que la sociedad produzca. B. Objeto lícito. No vale la sociedad que se constituye para realizar hechos penados por la ley. C. Affectio sociatis. Consiste en la intención de los socios de ser efectivamente socios y de constituir una sociedad. Es lo que distingue a la sociedad de la comunidad. Repartición de beneficios y pérdidas. Si el contrato de sociedad establecía cómo se efectuaba la repartición, había que estar a lo indicado en el contrato. No importa que se señale una forma de repartir utilidades y pérdidas que no guarde relación con los aportes. La única limitación que existe es que todos los socios participen de las utilidades y de las pérdidas. Ninguno podría participar de unas y no de otras. En cuanto a los aportes, hubo sociedades universales y particulares. Las sociedades universales eran aquellas en que los socios aportaban todo su patrimonio o una cuota de él. Podían ser de dos clases, omnium bonorum y omnium questum. Por otra parte, las sociedades particulares consistían en que los socios prometen aportar una o más especies o cuerpos ciertos. Obligaciones de los socios. Las sociedades en Roma en general no tenían personalidad jurídica, salvo dos, la vectigalium y la de empresarios públicos. En consecuencia, las obligaciones de la sociedad recaían sobre todos los socios individualmente considerados, sin perjuicio de esta responsabilidad frente a terceros. Los socios tuvieron obligaciones para con la sociedad y entre ellos. Tema número 9. El mandato. Concepto. Puede definirse como un contrato consensual, sinalagmático, imperfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada mandante encarga gratuitamente a otra, llamada mandatario, la gestión de uno o más negocios. Como en Roma no existía la representación y los afectos, el acto jurídico celebrado por el mandatario se radicaban en él. Posteriormente, tendría que transferírselos al mandante. La ventaja del mandato era evidente. A veces le resultaba difícil a una persona ocuparse de una cosa cuando éstas se encontraban dispersas en distintos lugares. Clases de mandato. Hubo dos clases de mandato, según las facultades del mandatario, mandato general o especial. El mandato era general cuando se encargaba al mandatario la administración de todo el patrimonio del mandante. Era especial, en cambio, si el encargo se refería a uno o más negocios específicos, determinados, administrar un fondo, comprar una propiedad mandante, entre otros. Requisitos del mandato. Para que el mandato fuera válido, debían reunirse los siguientes requisitos. Objeto lícito. Esta exigencia constituye un elemento de validez común a todos los actos jurídicos. No podía encargarse a otros la comisión de un hecho ilícito. Si ello ocurría, se sancionaba el mandante juntamente con el mandatario. No podía éste ampararse en las circunstancias de haber estado cumpliendo un encargo. El mandato en Roma podía tener por objeto no solo un negocio jurídico, sino también un hecho cualquiera. Gratuidad. Este elemento también era esencial. El fundamento del mandato está en la amistad. Dicen los textos que si se acuerda una remuneración, no hay mandato, porque en primer lugar atenta contra ese elemento tan importante que le sirve de base, la amistad. Y en segundo lugar, porque interviniendo dinero, la cosa tira más bien a la locación y conducción.
Intereses y beneficios para el mandante. Si para el mandante no había beneficio alguno, no había mandato. Si este favorecía solamente a un tercero o a un tercero y al mandatario, pero no al mandante, no había acción para exigir el cumplimiento del encargo porque el mandato era nulo. Extinción del mandato. El mandato podía terminar por las siguientes causales. A. Por cumplimiento del encargo. B. Por acuerdo de las partes antes de que la gestión se realice. C. Por decisión unilateral del mandante, debiendo indemnizar al mandatario los gastos por el efectuado hasta entonces. En Roma no se conocieron estos contratos con el nombre de innominados, pero se utiliza esta denominación para identificarlos mejor. Puede definirse como una convención que se transforma en contrato y se hace obligatoria cuando una de las partes cumple su prestación. Un ejemplo de contrato innominado sería: le doy a mi esclavo a cambio de su mesa de plata, mientras que yo entregue al esclavo o no reciba la mesa, no hay contrato. Hubo 4 clases de contratos innominados: do ut des, doy para que des; do ut jactes, doy para que hagas; factio ut des, hago para que des; factio ut facies, hago para que hagas. Contratos innominados especiales. Según se desprende de lo dicho hasta ahora, los contratos innominados nacen igual que los contratos reales, por la entrega de la cosa o por la realización de un hecho. Esto es lo que obliga a quien recibió la prestación a ejecutar una contraprestación. A pesar de que en general los contratos innominados no tuvieron nombre, hubo algunos a los que por su importancia se les dio una denominación. Estos fueron: 1. El estimatorio; 2. La permuta; 3. El precario; y 4. La transacción. El estimatorio es un contrato que consiste en que una persona entrega a otra una cosa, la que se estima en cierto precio, y ambas acuerdan en quién la recibió la venderá en dicho precio o en un precio mayor, o bien devolverá la cosa en caso de que no pueda venderla. La permuta. Este es un contrato que consiste en que ambas partes se obligan recíprocamente a entregar una especie o cuerpo cierto, uno por otro. Se perfecciona por la entrega. La transacción es un contrato por el que las partes ponen término a un litigio pendiente o futuro. No hay transacción en la simple renuncia de un derecho. En tal caso se entiende que hay donación. El precario. El precario es un contrato que consiste en que una persona conceda a otra un ruego de ésta, la posesión o el uso gratuito de una cosa, con cargo de restituirla al primer requerimiento. El pacto. El pacto puede definirse genéricamente como un simple acuerdo de voluntades entre dos o más personas, carentes de acción y que genera una obligación natural. Pactos aislados e independientes. Pactos pretorianos. Fueron aquellos que el pretor protegió con una acción. Los pactos pretorianos más importantes fueron el de juramento, el de constituito, la recepta y el pacto de hipoteca. Pacto de juramento consiste en que dos personas que discuten un derecho sin forma de juicio acuerden someramente al juramento de la otra. Lo importante para distinguir este juramento voluntario del juramento judicial es tener en claro que no había un juicio, sino que dos personas discuten sobre un derecho cualquiera. Pacto de recepta. Hubo 3 clases de receptas diferentes: receptum argentam. Receptum argentam era un acuerdo por el que un banquero se obligaba a pagar una cantidad de dinero por cuenta de su cliente. No requería de reconocimiento previo de la obligación, bastaba el acuerdo. Consiste en que una persona acepta servir de árbitro en una controversia. Pactos legítimos. Fueron provistos de acción por la Constitución imperiales. Los pactos legítimos más importantes fueron el Pacto de Donación, la Convención de Dote y el Pacto de Compromiso. Cuasicontratos. El cuasicontrato puede definirse como un hecho jurídico que genera obligaciones sin que haya habido consentimiento entre partes. Las fuentes mencionan 6 cuasicontratos: la gestión de negocios ajenos, la administración de la tutela, la comunidad o indivisión, la adición de la herencia, el pago de lo no debido y el enriquecimiento injusto. Gestión de negocios. Concepto
La gestión de negocios ajenos es un cuasicontrato porque no hay acuerdo de voluntades y sin embargo produce obligaciones. Se puede definir la gestión de negocio como la administración de negocios ajenos sin encargo ni conocimiento del administrado. De este cuasicontrato nacen acciones, son llamadas la negotiorum, gestorum o acciones de gestión de negocios. Al dueño del administrado le corresponde la acción directa y el gestor en contra del dueño la acción contraria. Pago del no debido. Dicen las instituciones que todo aquel a quien por error paga uno lo que no debe, parece deber por casi contrato, pues en tanto no se considera propiamente estar obligado por contrato. Si seguimos lo más cierto, podrá decirse que está obligado por la disolución de un contrato, pues aquel que da dinero con la intención de pagar parece darlo más bien con el fin de disolver un negocio que con el de contraer. Como requisitos tenemos A, que se pague lo que no se debe y B, que el pago se haya hecho por error. Efectos. Del pago de lo no debido nace la obligación de restituir lo pagado o la de indemnizar a quien recibió el pago, si éste consistió en un hecho. Enriquecimiento injusto. El que se había enriquecido a expensas de otro mediante un pago que carecía de causa estaba obligado a devolver lo pagado en virtud de un cuasicontrato. Los casos más importantes de enriquecimiento injusto eran 3. 1. El pago sin causa cuando debió existir. 2. El pago por causa ilícita. Y 3. El pago por causa injusta o torpe. Pago sin causa. La conditio sine causa tenía lugar cuando una prestación no tenía causa ab intio o tenía una causa errónea, o bien cuando la causa había dejado de existir. Pago por causa ilícita. La causa es injusta o ilícita cuando es contraria a una norma de derecho. Pago por causa injusta o torpe. La condición obturper causa tenía por objeto repetir lo que se había dado por causa contraria a la moral, ya fuera para abstenerse de un hecho o bien para ejecutarlo. Este ha sido todo mi video tutorial para la sección 2 de Derecho Romano Online de la Universidad Bicentenaria de Aragua.